Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Viernes 15 de diciembre 2023. Primera lectura. Isaías 48, versículo 17 al 19. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Dios de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena y como granos de arena los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 1. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se sigue por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Evangelio, Mateo 11, versículo 16 al 19. Jesús dijo, ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dijeron, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen, ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Gusto en estar con ustedes un viernes más, queridos hermanos. Gusto en saludarlos. Gracias por estar con nosotros un día más. Hoy vemos en el Salmo que nos dice así en el Salmo 1. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Nosotros somos como este árbol que está tomado de la mano de Dios. Este río es Dios, es el Espíritu de Dios, es la oración, es el estar conectado con Cristo. Este árbol está conectado a este río y ese árbol por eso nunca se marchita. Por eso siempre da fruto a su tiempo y en todo tiene éxito. Nosotros, hermanos, somos como este árbol, que si nos soltamos de la mano de Dios, si nos soltamos de ese río que es Cristo, si nos soltamos de la oración, si nos soltamos de la Eucaristía, si nos soltamos de rezar el rosario, de meditar en la palabra de Dios, si nos soltamos de las gracias que Dios nos da para vivir una vida en plenitud, una vida exitosa espiritualmente hablando, entonces, ¿qué va a pasar con ese árbol? Ese árbol se va a empezar a secar. Ese árbol ya no va a dar fruto a su tiempo. Ese árbol no va a tener éxito. Ese árbol se va a empezar a marchitar.
Debemos de ver las cosas así. Debemos de decir, Señor, si yo dejo la oración, me voy a empezar a marchitar. Si yo dejo de rezar, si yo dejo de ir a la iglesia, me voy a empezar a marchitar. ¿Por qué? Porque soy frágil, porque soy débil, porque necesito del Señor. ¿Por qué a veces llega el desánimo a nuestras vidas? ¿Por qué a veces llega las ganas de abandonar el camino de Dios? ¿Por qué a veces nos llega la tentación de ya no seguir yendo a la iglesia o ya no escuchar la palabra de Dios o ya no rezar? Porque poco a poco, lentamente, nos estamos alejando de este río que es Cristo, de este río que es el Espíritu Santo, que es esta conexión con Dios. Por eso, hermanos, es muy importante para vivir un camino, este camino que nosotros hemos emprendido, el camino de la conversión, el camino del apostolado, el camino de seguir al Señor. Es muy, muy importante la oración. Es muy, muy importante que mínimo recemos el rosario una vez al día. Si no quieres rezar las letanías, no te preocupes, las letanías no son obligatorias. Yo en lo personal ya les he comentado que yo hago mi rosario y lo hago sin letanías. Yo a veces lo rezo en el carro, a veces rumbo al trabajo, a veces cuando regreso del trabajo, a veces lo rezamos con mi familia. Pero lo importante es de que tú reces tu rosario todos los días. No te preocupes, hay gente que dice, es que yo no sé rezar el rosario, pero es que el rosario es tan simple. La Virgen María lo hizo tan simple, hermanos. La Virgen María, fíjate, tenemos 5 dedos en nuestra mano, son 5 misterios. Si no te acuerdas de los misterios, no te preocupes, tú solamente empieza a rezar. Haz la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reza 5 misterios, reza 5 Padres Nuestros y las 10 Aves Marías entre cada misterio y entrega ese rosario cuando termines. Entrégalo por alguna causa, ya sea la conversión de alguien, entrégalo por tal vez tu matrimonio, por tus hijos, entrégalo por tu conversión, entrégalo por lo que tú lo quieras entregar, pero entrégalo por las almas del purgatorio, etc. Y eso nos sigue nutriendo, nos va a ir nutriendo como este río que hoy dice la palabra de Dios, va a ir nutriendo nuestra alma, nuestro espíritu todos los días para que seamos exitosos. Y estamos hablando espiritualmente exitosos. Y dice que vamos a dar fruto a nuestro tiempo y nunca nos marchitaremos. Porque a todos nos pasa que de vez en cuando nos vamos a sentir marchitos, nos vamos a sentir que nuestra vela se quiere apagar, nos vamos a sentir desanimados, nos vamos a sentir que ya no queremos seguir al Señor, que ya no queremos ir a la iglesia, que ya no queremos seguir en este camino que a veces puede ser difícil. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa eso, porque puede ser, y no es siempre, puede ser de que estamos dejando la oración, estamos dejando la Eucaristía, estamos dejando tal vez la confesión, estamos dejando los sacramentos, la lectura de su palabra personalmente. Te recomiendo que cuando te levantes en la mañana, lee aunque sea un versículo de la Biblia, un versículo solamente, o 2 o 3. Lee un poquito y así tú ya te levantas con la palabra de Dios. Lo mismo antes de dormirte, lee otro versículo, aunque sea un versículo. No tienes que leer un capítulo entero, no tienes que leer por media hora. Un versículo, 2, y medita ese versículo. Medítalo, no importa que lo medites ese día en la noche y otro día vuelvas a leer el mismo versículo, no importa. Pero medítalo, a ver qué Dios te quiere decir. De preferencia, que sea el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento se aplica más a nuestras vidas, se aplica más a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, este es ese río, hermanos. Ese río, esa es la oración. Ese el acercamiento al Señor.
Y nosotros nos vamos a empezar a marchitar si dejamos la oración, si dejamos la Eucaristía, si dejamos los sacramentos. Hoy el Señor nos invita a reflexionar en nuestra vida y decir, he dejado de hacer oración. Hacía más oración antes, iba más a visitar el Santísimo, iba más a la Eucaristía, rezaba más, leía más la palabra de Dios. Hoy Dios nos invita y nos dice, yo quiero que tú seas ese árbol que está plantado junto al río. Nosotros pensemos que nosotros nos podemos plantar junto a este río. Es imposible que un árbol se mueva de un lado hacia otro, pero recuerdan, hay una parte en la Biblia donde les dice Jesús, si ustedes tuvieran fe, tú le dirías a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar y les obedecería, dice, si tuvieran fe. Entonces nosotros debemos de tener esta fe de que podemos mover nuestro árbol y decir, yo quiero estar plantado junto al río de Cristo, junto al río de su Espíritu, junto al río de su amor, junto al río de su presencia, de su palabra, de la oración. No dejemos la oración, hermanos, no dejemos el rosario, no dejemos la oración personal, no dejemos de ir a visitar el Santísimo cada vez que podamos. Es sumamente importante para nuestra vida espiritual. Porque en el libro de Santa Brígida dice, hermanos, le dice Cristo a Santa Brígida, que cuando el alma no avanza, el alma retrasa. O sea que el alma nunca está, por ejemplo, que uno diga, oh, tengo un mes o tengo 6 meses que solamente estoy allí, estoy medio que no avanzo y no atraso. Sino que ahí nos dice Jesús que si sentimos que no estamos avanzando en el camino espiritual, quiere decir que estamos retrocediendo. Estamos retrocediendo espiritualmente. Estamos cayendo, dando pasos hacia atrás. Entonces debemos de decir, Señor, ayúdame a siempre dar pasos hacia adelante. O que si doy 2 hacia atrás, que dé 3 hacia adelante. Si doy 1 hacia atrás, que dé 4 hacia adelante. Es normal que tengamos caídas. Es normal que nos sintamos de vez en cuando desanimados. Es normal que nos sintamos a veces que no queremos orar, rezar, que no queramos ir a la iglesia. Es normal porque somos humanos y estamos peleando contra el cuerpo, contra el pecado, contra el demonio. Pero el Señor nos dice, no te sueltes de la oración. No dejes de orar. Es muy importante orar. Somos personas espirituales. Tenemos un espíritu y ese espíritu se tiene que alimentar. No dejes tu oración, hermano, porque si la dejas, nos podemos caer, nos podemos derrumbar. Y es lo que el demonio quiere, destruirnos, derrumbarnos, desanimarnos. Pero hoy el Señor te dice, sé como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, alabado y glorificado y bendecido seas, mi Jesús. Ten piedad de nosotros que somos pecadores. Ten piedad de nosotros, Señor, que te ofendemos, que te fallamos con nuestros hechos, pensamientos y palabras. Venimos ante ti, Señor, como aquel pecador que se quedó atrás del templo y te decía, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y dice tu palabra que fue aquel el que se fue justificado por ti. Hoy, Señor, te pedimos que aumentes nuestra fe. Aumenta nuestro espíritu, Señor. Aumenta nuestro amor por ti. En nuestra debilidad, en nuestro desierto, aumenta nuestra fe, Jesús.
Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Porque a veces tengo miedos, tengo temores, a veces tengo inseguridades. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Porque a veces me caigo y no me puedo levantar. Muchas veces soy yo el que suelta tu mano. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Porque a veces quisiera confiar plenamente en ti. Hay una lucha en mí, ayúdame a ganarla. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Señor, aquí estoy quebrantado, pero con ganas de seguirte. Ten misericordia de mí, Señor. Hoy llena mi corazón. Hoy llena mi vida, Jesús. Te alabo, te adoro, te bendigo y te glorifico porque tú llenas todo vacío de mi vida. Tú llenas, Señor, todo espacio. Tú te has llevado toda tristeza, toda soledad, toda depresión, te la has llevado. Y me has llenado de tu palabra. Tu palabra me purifica. Tu palabra me renueva. Tu palabra me da nueva vida. Hoy, Señor, aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta la fe que me falta. Porque a veces quisiera confiar plenamente en ti. Hay una lucha en mí, ayúdame a ganarla. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Bendito seas, mi Señor. Te alabo, te adoro. Te bendigo y te glorifico. Gracias por darnos tu paz. A ti sea la gloria por siempre. Amén.